Recibimos aquí en la Cocina de las Noticias a Sergio Pickholz, él es vicepresidente de la DAIA. ¿Cómo te va, Sergio? Placer enorme recibirte. Hola Silvio, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para Miguel, para todo el equipo y para la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ante todo estoy compungido, tengo un estadio de mucha bronca, porque me llama poderosamente la atención, antes de ir obviamente al comunicado que emitió la Cancillería Argentina, quiero referirme a varios medios de comunicación que mal informan a la sociedad, a las distintas sociedades de los distintos países, porque a Israel lo ponen como el cuco de la película, siendo, en rigor, que el cuco de la película no es nada más ni nada menos que el terrorismo, el terrorismo de Hamás, que ha causado estragos hace tantísimo tiempo y ni hablar en los últimos tiempos. Se miente descaradamente en algunos cuantos medios de comunicación con respecto a que, por ejemplo, los palestinos son las víctimas de los ataques de Israel, cuando en rigor Palestina aquí muy poco tiene que ver, porque estamos hablando, corregime si me equivoco, de un sector de Palestina, que es el sector terrorista que tiene que ver con Hamás, que utilizan a civiles, a niños de escudo, y después los medios de comunicación mal informan y sostienen que aquí el gran responsable de la debacle, de los bombardeos y de las muertes es Israel. ¿Podés hacer un poco de docencia, Sergio? Silvio, el antisemitismo, cuando hablamos de antisemitismo, hablamos del odio más antiguo que existe sobre la faz de la tierra a un pueblo determinado. Tiene más de 2000 años el antisemitismo, o más o menos 2000 años. En la actualidad ha adquirido nuevas formas. Esas formas se llaman antisionismo y antiisraelismo, y se materializan en cualquier oportunidad en que puedan utilizarse. En este momento están siendo utilizados claramente a partir del conflicto armado entre la guerra desatada entre Israel y el movimiento terrorista Hamás. Bueno, eso tiene que quedar, es la guerra entre Israel y el movimiento terrorista Hamás, no de Israel con Palestina. Bueno, yo este es el primer punto. Yo quisiera ser un poco más amplio en este concepto también, porque es real que... bueno, hay palestinos que apoyan a Hamás, ¿no es cierto? Eso está claro. Los civiles palestinos, digamos, Israel no está en guerra con los civiles palestinos, está en guerra con Hamás. Pero, sin embargo, tenemos que decir lo siguiente: los responsables por los civiles palestinos no son los israelíes, son los de Hamás que lo gobiernan. Cuando los tipos ponen ahí, los terroristas ponen en el medio de una ciudad y abajo de un hospital su cuartel general, cuando ponen las lanzaderas de misiles en una escuela o en una universidad, cuando aprovechan un centro de atención de la ONU para esconder a terroristas, ellos son los responsables de lo que pueda suceder. Entonces, Israel está librando una guerra contra un terrorismo fratricida. Digo fratricida porque manda a matar a sus propios conciudadanos escudándose tras ellos, y también un terrorista homicida y asesino que no ha dudado en meter a un bebé de 7 meses adentro de un horno de una cocina, cocinarlo vivo, obligar a su madre a mirar cómo pasaba eso y después matar a la madre. Entonces, no estamos hablando de humanos como nosotros entendemos el término humano. Estamos hablando de salvajes que significan la involución del género humano. Entonces, Israel con esa gente está librando una guerra. Y por otro lado, Silvio, no es solo una guerra de Israel, es una guerra de Occidente contra esos malvados, esos asesinos crueles, que no han dudado en violar mujeres, en decapitar niños, en secuestrar mujeres de 80 años o más. En fin, todas cosas que han sabido estos días. Sí, hay que destacar también, me parece, Sergio, para evitar confusiones
y malinformaciones, que esto no tiene que ver, en líneas generales, con una guerra por territorio. Esta es aún peor, es una guerra religiosa. Es un conflicto, como bien lo decís, un conflicto religioso. Si fuera un conflicto territorial ya se hubiera resuelto hace mucho tiempo. Pero claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Se hubiera resuelto hace poco, rápidamente, porque, digamos, Israel cuando tuvo que resolver territorialmente el tema, por ejemplo, con Egipto, lo resolvió favorablemente y rápido. Entonces, claramente se trata de un conflicto religioso donde las fatuas, que son los decretos islámicos contra alguien, tienen mucha vigencia y están permanentemente sobre la mesa, y donde hay un sector del Islam radical, que es muy grande, no es pequeño, que anhela la destrucción del pueblo judío, porque considera que el mundo será islámico, e inclusive también de otros credos, del catolicismo, del cristianismo en general. Esto no quiere decir que estamos haciendo una campaña en contra del Islam o de los musulmanes, lejísimos de eso. Nada que ver. Estamos hablando del islamismo radical, ¿no es cierto?, de los radicalizados, que por suerte no son todos ni son la mayoría. No, está clarísimo. Miguel Risa te va a consultar, Sergio. Sergio, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Lo escuchaba en torno a esto de una guerra entre Occidente, de culturas religiosas, y yo lo traslado un poco en un plano más geopolítico, ¿no?, por la incidencia que está teniendo hoy Rusia en la región, donde el grupo Wagner planea enviar sistemas de defensa para Hezbollah, y por el otro lado está Estados Unidos tratando de tener una actitud un poco más del lado de los derechos humanos en torno al conflicto, ¿no? Entonces creo que me parece que la escalada se está desvirtuando en torno a lo que es realmente el conflicto, con la intervención tanto por un lado de Rusia y por el otro de Estados Unidos. ¿Usted lo ve así? Bueno, yo debo aclarar que no soy analista militar y que tengo una visión parcial del conflicto, porque soy judío, soy sionista, soy pro-israelí, tengo una hija viviendo en Israel, tengo familia, así que mi visión no es parcial. Yo creo que el eje del mal está compuesto por Irán principalmente. Sin duda. El centro del eje del mal es Irán. Después Estados Unidos y Rusia juegan su guerra a continuación de la Guerra Fría, y se disputan espacios de geopolítica internacional. En otro lado está China, y en otro lado estarán los hindúes, y bueno, digamos, hay todo un entramado geopolítico de difícil resolución. De hecho, Israel tiene intercambios con Rusia a partir de lo que pasa en Siria, por ejemplo. Claro. Entonces, hay una geopolítica difícil de comprender, y yo no puedo esclarecer en la audiencia porque, vuelvo a insistir, no soy especialista en el tema. Lo que sí creo que la madre de todos los conflictos y el eje, el vértice del eje del mal, lo tiene Irán, y que el tema de fondo es Irán. Sí, ahí tenés también no solamente Hamas, sino también tenés Hezbollah y tantas otras organizaciones terroristas. Irán cometiendo los atentados en la Argentina, con la mano de obra de Hezbollah, sí, con el atentado de la AMIA y el de la embajada. Sí, está bien. Y ahora, yo te consulto, yo tuve la posibilidad de estar en Israel, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, porque conocí un pueblo hermoso, hermanado. Le pregunté, tuve la posibilidad, fui con otros periodistas, fuimos elegidos 11 periodistas para viajar a Israel, y con el objeto de conocer, bueno, en fin, y fui durante el gobierno de Yair Lapid, y le consulté al canciller, no recuerdo el nombre, le consulté a raíz de si pensaba que en la Argentina el kirchnerismo es o tiene una idea antisemita. Obviamente no me quiso contestar porque, bueno, qué sé yo, canciller, no sé. Yo, como ciudadano argentino, y a mí no me lo saca nadie de la cabeza, entiendo que el gobierno es antisemita. Esta es una reflexión mía, Sergio.
Es una reflexión mía. Yo no puedo creer cómo somos aliados, cómo la Argentina a través de este gobierno es aliado de Venezuela, ¿sí? Que le facilita a los iraníes pasaportes para que deambulen libremente por toda Latinoamérica, llevando adelante infinidad de actos terroristas. Bueno, lo de Bolivia me parece patético, interrumpir las relaciones con Israel porque sostienen que están matando a los niños palestinos y a los ciudadanos de bien. Bueno, hay infinidad de situaciones que no comprendo. Ahora, lo que sí entiendo es que no se esclareció el atentado de la AMIA, que no se esclareció el atentado de la embajada, que Rossi, que hoy es candidato a vicepresidente, cuando era titular de... Defensa. De defensa no, era de la AFI, me parece, sí, de la AFI, sostuvo a través del avión venezolano-iraní, que los iraníes que piloteaban el avión eran instructores de vuelo. Y hay muchos más ejemplos para dar. Tu mirada con respecto a mi opinión, a mi lectura, ¿cuál es? A ver, hay algo muy interesante. Yo hablé de Irán como vértice del eje del mal, y en ese círculo, digamos, tóxico, está incluido Venezuela con su dictadura chavista, y un polo de un cuadro de sombra que está posicionado en la triple frontera argentina, donde pasan cosas oscuras y donde se financia, donde sale mucho dinero que financia el terrorismo internacional, especialmente a Hezbollah. Todo eso muy cerca de la Argentina. Yo creo que los movimientos políticos en la Argentina, en este caso el kirchnerismo, sí, como vos mencionaste, es un movimiento diverso donde confluyen un montón de vertientes que no sabemos bien cómo están asociadas, pero en la vida política argentina sería más o menos normal eso. Ahora bien, entiendo que tenemos nuestros pensamientos ligados a el pretendido memorándum con Irán, que finalmente no salió, el asesinato del fiscal Nisman. Bueno, me olvidaba del asesinato. El tema del avión iraní venezolano que llegó hace poco, y lo que vos mencionaste de la posición de Rossi. Entonces, no nos olvidemos de los BRICS. Si es antisemita o no es antisemita el gobierno, no está en mi persona hacer esa evaluación. Lo que sí creo que hay algunos vínculos que son tóxicos para la democracia argentina, especialmente los que se mantienen con Irán. En relación a Bolivia, es una puesta en escena, no es que a Israel le importe demasiado lo que pasa con Bolivia, me imagino. Pero no podemos olvidar que en Bolivia viven 450 judíos, pero por otro lado es una puesta en escena, porque Bolivia hace 4 años que no tiene vínculos con Israel, no hay embajadores, no hay nada, también en un ataque de ira de Evo Morales, no me acuerdo bien por qué causa fue, ellos rompieron relaciones con Israel, así que lo de ahora es una sobreactuación para la platea, ¿no? Y no quería olvidar, para finalizar, la apertura de los BRICS hacia Argentina e Irán, entre otros. Y la Argentina aceptó a través de este gobierno. Va a quedar en la nada, estimo y espero. Pero yo te hago una consulta. Si yo soy narcotraficante, por ejemplo, ¿vos serías socio mío? Con certeza que no. Bien, perfecto. La Argentina, a través de este gobierno, no tuvo ningún inconveniente en querer formar parte de los BRICS, más allá de que el terrorismo hecho país se llama Irán y también fue convocado. Es un buen momento, Silvio, ante la proximidad de las elecciones, y la DAIA es una organización política, pero apartidaria, convocar a los dos candidatos que van a disputar el balotaje, convocándolos a que cualquiera de ambos que triunfe en las elecciones y que asuma el 10 de diciembre tenga un compromiso firme en la lucha contra el terrorismo, que tenga un firme posicionamiento en la defensa de los valores del pluralismo, de la democracia y de la libertad, que considere seriamente que no se puede jugar a dos bandas con dictaduras teocráticas y con gobiernos dictatoriales. Vivimos, por suerte, en un país
que ha reconquistado a 40 años de la reconquista de la democracia, no nos podemos dar ese lujo como nación y como Estado en coquetear con esos regímenes. Y por sobre todas las cosas, y para terminar mi parte, Silvio, es convocar a la reflexión al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina y al canciller Cafiero, que se ocupe por favor de rescatar a los rehenes argentinos, rehenes y secuestrados por Hamás. No, ningún Estado puede abandonar a sus ciudadanos en ningún lado. Es imprescindible que el Estado Nacional se ocupe y se organice para recuperar a los ciudadanos argentinos secuestrados por Hamás. Sergio, hoy más que nunca, shalom, ¿verdad? Shalom para todos, para los palestinos, para los judíos, para los israelíes, para los argentinos, para todos. Shalom. Sergio, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Sergio Pickholz pasaba por la cocina de las noticias.